Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Comenzamos ahora con el primer video correspondiente al capítulo 5 de las notas de cálculo 1A 2020, que tiene que ver con el concepto de límite cuando x tiende a un número A. El problema que nos vamos a plantear acá es, tenemos una función f y un número real A, que no tiene por qué estar en el dominio de la función f. Y justamente, particularmente en esos casos, cuando el número A no está en el dominio de f, nos puede interesar analizar qué ocurre con el comportamiento de los valores funcionales, de los valores f de x, cuando la x se acerca al punto A, cuando los x se encuentran muy próximos al punto A. Eh, entonces, tratemos de verlo primero gráficamente. Acá tenemos definida una función, está la gráfica de cierta función, parecida a la que ustedes han trabajado en la parte de funciones definidas con más de una fórmula, ¿no? En este caso, A está en el dominio de la función f de A existe, anda perdido por ahí el punto de la gráfica A f de A, pero f de A existe, y entonces nos preguntamos qué pasará con los f de x a medida que la x se acerque al punto A. Cuando decimos que la x se acerca al punto A o que se acerca indefinidamente al punto A, tenemos que imaginar que la x va tomando valores cada vez más próximos al punto A, sin llegar exactamente al punto A. Acá, si llegamos al punto A, tenemos el correspondiente f de A. ¿Sí? Así que la x se va a acercar tanto de este lado, como yo venía indicando, como por el lado izquierdo, al punto A de manera cada vez más cerquita al punto A. Queremos analizar qué pasa con los valores funcionales. Entonces, fíjense, por ejemplo, si acá tomamos esta x, ¿cuál es su imagen? Ahí está el punto de la gráfica. El valor correspondiente a este f de x lo podríamos haber indicado acá en el eje Y, ¿no? Y la x empieza a acercarse al punto A. Acá tomamos otro x más cerquita al punto A, ahí está su imagen. Otro más cerquita, ahí está su imagen. Cuando hacemos esto, decimos que la x tiende a por la derecha. Y podemos seguir así indefinidamente, sin llegar exactamente a tomar x igual a. Acá vamos viendo qué pasa con las imágenes, ¿no? Bueno, lo que están graficados son los puntos en la gráfica, los f de x estarían acá, vemos que estos puntos a qué punto van tendiendo. Lo mismo tenemos que hacer por la izquierda. Tomamos un x a la izquierda, vemos qué pasa con el correspondiente punto de la gráfica, un x más cerquita de A, lo que pasa con el punto de la gráfica, y así sucesivamente. Cuando decimos que x tiende a A, la x no llega justo a valer A, y tiende a A tanto por derecha como por izquierda. Bueno, entonces acá podemos imaginar qué pasa con los valores funcionales. ¿A qué se estarían acercando? Ni por asomo se están acercando a este f de A que anda por ahí, no tiene nada que ver con el resto de la gráfica, ¿no? Da toda la sensación que se van acercando a esta ordenada, a este número L. ¿Sí? Bueno, entonces en esta situación, ahí volvemos a tener la gráfica, vamos a decir que el límite de la función cuando x tiende a A, recuerdo nuevamente que esto quiere decir que la x no llega justo al punto A, es el número L. Esa es un poco la idea del límite, bueno, por lo menos manejada en este ejemplo, ¿sí? Veamos este otro ejemplo. Acá tenemos una función definida por la fórmula f de x igual x al cuadrado menos 4, todo dividido x menos 2. Efectivamente, en el denominador se anula en x igual 2, y por eso en el dominio de la función no se consideró el número 2. El dominio son todos los reales excepto el 2. Así que acá es un caso diferente al anterior. Acá la función no está definida en x igual 2. Nos interesa ver qué pasa cuando la x se acerca al número 2, cuando x tiende a 2. Una manera de verlo, en este caso particular, es que justo x al cuadrado menos 4 se puede factorizar como x más 2 por x menos 2. Con lo cual, como la x no vale 2, x menos 2 no vale 0, podemos simplificar entre x menos 2. Y en realidad, entonces, era media engañosa la fórmula esta. Para todo x diferente de 2, esto coincide con x más 2. Si la x tiende a 2, ahora, por lo menos de una manera intuitiva, parece bastante razonable imaginar qué límite va a tener esto. Uno dice, bueno, si esta x está cada vez más próxima a 2, ¿qué va a pasar con estas sumas? ¿Van a estar próximos a cuánto? Y a 4. Así que podemos conjeturar que el límite de esta función, cuando x tiende a 2, es igual a 4. Ya vamos a ver que hay algunos teoremas que nos van a permitir
justificar que esto se puede hacer así, efectivamente, y algunos métodos para calcular límites, ¿no? Gráficamente, ¿cómo es la cosa? Es así. O sea, la función, la f, esta f, no está definida en x igual 2, pero para todo x diferente de 2 coincide con la lineal y igual x más 2. Es bastante claro que cuando x tiende a 2 y no llega a 2, los valores funcionales tienden a 4. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición que vamos a dar de límite finito cuando x tiende a? Se dice límite finito cuando da un número. Vamos a simbolizarlo así, límite de f de x igual L cuando x tiende a A, o también vamos a decir que f de x tiende a L cuando x tiende a A. Bueno, vamos a decir esto cuando los valores funcionales f de x se encuentran tan cerca de L como uno quiera, con tal de tomar los valores de x suficientemente próximos al punto A. O sea, se puede tener valores de f de x tan cercanos a L como uno se puede imaginar, siempre y cuando tomemos los valores de x suficientemente próximos al punto A. Bueno, esto dicho así, podría dar lugar a distintas interpretaciones, uno tendría que escribir esto de una manera matemática más formalizada, cosa que por ahora no lo vamos a hacer. Entonces, como aclaraba recién, cuando el límite de la función da un número, se habla del límite finito, y nuevamente insistimos una vez más, que con respecto a la x, cuando decimos que x tiende a A, tenemos que imaginar que la x se acerca indefinidamente hacia el punto A, pero que no toma justo el valor x igual a, en esta parte de límites. Entonces, ¿cómo es eso? Volvamos al ejemplo. ¿Cómo es eso de que decimos que queremos obtener valores de f de x tan cercanos a L como uno quiera? Y bueno, podemos darnos acá una distancia, una cercanía a L, que puede ser tan cercana como uno se puede imaginar. Por ejemplo, yo me tomé este intervalo. Parece medio grandote, pero imaginen que es un intervalo, podría ser muchísimo más pequeño, y nos preguntamos si podemos obtener valores de f de x que caen aquí. Esa sería la cercanía. Obtener valores de f de x tan cercanos a L como uno quiera. Yo en este caso particular quiero que sean cercanos de manera que caigan en este intervalo. ¿Eso va a pasar para cualquier x? No, yo que si agarro un x por acá, su imagen no cae en aquel intervalo rojo. Si agarramos una x por acá más lejos, su imagen tampoco cae. Justo en x igual a tampoco cae, la imagen tampoco cae acá. ¿Cómo haríamos para encontrar valores de x? ¿Cuáles son los valores de x para los cuales la función toma valores aquí adentro? Y bueno, podemos hallar las preimágenes de los extremos de ese intervalo, al menos en esta función. Y entonces acá vemos claramente que si las x están aquí, excepto para el valor x igual a, las f de x caen en este intervalo. Entonces, ¿hemos logrado que los f de x caigan en este intervalo? Sí, siempre y cuando la x esté suficientemente próxima a. ¿Qué tan próxima? Bueno, próxima aquí, en este intervalo rojo. Si las x están acá, en este intervalo rojo, los f de x caen en el intervalo original dado. Hay flechitas acá en A porque estamos considerando que la x no vale A. Así que esa es un poco la idea de la definición que dimos. Por supuesto que no alcanzaría con esto, ¿no? Este intervalo tiene que ser cualquiera. Podría haber sido mucho más chiquito, genérico, mucho más pequeño, y tendríamos que haber encontrado que algún intervalo que tenga al A en su interior, tal que para todos los x de aquí, los f de x caigan acá. Bueno, hay algunas propiedades que no vamos a demostrar, porque justamente no tenemos una definición precisa de límite, pero que son muy intuitivas. Una es la unicidad, da toda la sensación de que, bueno, si una función tiene un límite L cuando x tiende a A, el límite tiene que ser único. Eso se podría plantear así. Si el límite de f de x es L cuando x tiende a A, y el límite de la misma función cuando x tiende al mismo A es otro número g, L tiene que ser igual a g. O sea, el límite finito, en caso de existir, tiene que ser único. Y luego podemos empezar a considerar operaciones con funciones. Por ejemplo, este teorema nos va a decir, tenemos dos funciones. F de x cuando x tiende a A tiene límite A mayúscula. Y otra función g de x cuando x tiende a A tiene límite B mayúscula. Límite finito, ¿no? Entonces este teorema nos dice qué pasa con el límite de la suma de las funciones, del producto de las funciones y del cociente de las funciones.
es muy intuitivo, ¿no? Yo qué sé. Imagínense que f de x tiene límite 4, que a mayúscula fuese 4, y g de x tuviese límite 8, que b mayúscula fuese 8. Si estos sumando se acercan a 4 indefinidamente, y estos sumando se acercan a 8, las sumas se van a ir acercando a 12, a 4 más 8. Es muy razonable pensar eso. Bueno, de modo análogo con el producto y de modo análogo con el cociente, aunque mucho cuidado porque para que valga lo del límite del cociente, poder plantearlo así, el denominador tiene que tender a un número diferente de 0. Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, en base a este teorema hay algunas situaciones donde el cálculo del límite se hace de una manera inmediata. Por ejemplo, queremos calcular el límite de esta función cuando x tiende a 1. Acá hay una suma, así que podemos aplicar el teorema recién visto del límite de una suma. Después lo que hay son productos, porque x al cubo quiere decir x por x por x. Entonces, si x tiende a 1, x por x va a tender a 1 por 1 por 1, según el teorema anterior. Así que este x cubo tiende a 1. De modo análogo, este x al cuadrado tiende a 1. Bueno, menos 5, que es una constante, tiende a la misma constante. Por lo tanto, entonces acá sacamos inmediatamente cuál es el límite de cada sumando. Esto tiende a 1, esto va a tender a menos 5, esto va a tender a 4 y esto a menos 7. Por lo tanto, el teorema del límite de una suma nos permite concluir que este límite va a dar 1 menos 5 más 4 menos 7. 1 menos 5 menos 4 más 4, 0, menos 7, menos 7. Así que ese límite queda totalmente justificado aplicando el teorema del límite de una suma y de un producto. Eso es bien fácil. Ya adelanto que va a haber casos que no, quizás ustedes ya hayan visto este tema en sexto, que vamos a tener alguna dificultad adicional, ¿no? A ver este otro, es el límite de un producto. Así que analizamos a qué tiende cada factor. Ahora la x tiende a 2. Por lo tanto, por el teorema del límite de una suma, esto tiende a 2 más 1, 3. Y este factor tiende a 2 al cubo, 8, menos 1, 7. 7 por 3, 21. Así que el límite de esa función, cuando x tiende a 2, da 21. Nuevamente hemos usado el teorema del límite de una suma, de un producto y de un producto. Acá, ¿no? Bueno, ahora hay un cociente. La x tiende a 3. El teorema dice que tenemos que ver a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. A qué tiende el numerador. Nuevamente, por teorema del límite de un producto y de una suma, el numerador tiende a 2 por 3, 6, menos 1, 5. El numerador tiende a 5. Y el denominador tiende a 4. Así que se acabó, este límite da 5 cuartos. O sea, si graficáramos la función, podríamos visualizar eso. O al revés, sabiendo esto, nos puede ayudar para graficar la función. Otro cociente, el límite de esto cuando x tiende a menos 1. El numerador tiende a menos 1 más 1, 0. El denominador tiende, ojo acá, menos 1 al cuadrado, 1, más 1, 2. Así que estamos en el caso del límite de un cociente, el denominador no tiende a 0, así que este límite da 0 sobre 2, que es 0. ¿Sí? Bueno, entonces, antes de seguir avanzando, vamos a ver que hay otras situaciones en donde, por ejemplo, una gráfica así, si admitimos que esta es la gráfica de esta función, ahora lo retomamos en el próximo video, ¿qué está pasando acá? Justamente en 0 no existe la función, y cuando la x se acerca indefinidamente hacia 0, acá la función parece tomar valores enormes. Hay una simetría porque esta función es par, si cambiamos la x por la x da lo mismo, ¿no? Lo cual es razonable, porque si la x está muy cerquita de 0, x al cuadrado también está cerquita de 0, y esto es el inverso, va a dar un número muy grande, ¿no? Entonces, bueno, aparecen otros límites que son límites que dan infinito, más infinito, menos infinito, que es lo que vamos a analizar, a comenzar a analizar en el próximo video, ¿sí? Bueno, así que nos reencontramos en el próximo.